Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Foro de Encuentros, Foro de Foros y a Rafael Puyol la invitación a participar en este debate y sobre todo agradecerles que hayan escogido la demografía para abrir el ciclo de debates. No sé si la demografía es un destino ya escrito, pero lo que sí estoy segura es que va a condicionar en gran medida la organización social futura. Y al contrario de lo que ocurre en el ámbito internacional, en España ha habido escaso interés por la demografía. Quizá porque los demógrafos nos centramos en el medio y largo plazo y aquí siempre ha habido más interés en el corto plazo. Pero bueno, últimamente sí que parece que la demografía se está abriendo un hueco en la agenda pública y creo que se lo merece. Como tengo que ser muy breve con el tiempo, lo que voy a hacer es dar simplemente unas pinceladas que tendrán que ser de brocha gorda sobre la situación de la fecundidad en España. Actualmente el índice sintético de fecundidad se sitúa en torno a 1,3 hijos por mujer. Este es uno de los niveles más bajos del mundo. Durante gran parte del siglo XX, España tuvo un nivel de fecundidad de los más elevados de Europa, pero en las cuatro últimas décadas hemos asistido a un descenso muy pronunciado. Un poco para hacer recorrido, en 1970 el promedio era más o menos 3 hijos por mujer. A principios de los 80 se cruzó el umbral de reemplazo, que son los 2 hijos por mujer. Continuó descendiendo hasta el mínimo histórico, que se alcanzó en 1998, 1,1 hijos por mujer. Y en el siglo XXI sí que hubo una recuperación ligera, en parte ligada a la inmigración, pero este ascenso moderado se truncó totalmente con la crisis económica y estamos en un nuevo descenso. Ya he señalado que este nivel es el más bajo, de los más bajos del mundo, pero lo que es, creo, más preocupante es que ninguna proyección oficial, sea nacional o internacional, prevé la posibilidad de que a medio o largo plazo la fecundidad española vuelva a situarse en un nivel próximo a este reemplazo de 2 hijos. ¿Qué repercusiones puede tener una fecundidad tan baja? Bueno, pues muchas y muy importantes. Una fecundidad muy baja repercute en el volumen de población, en la evolución de la población activa y sobre todo en el ritmo de envejecimiento. Sabemos que la viabilidad financiera del sistema de bienestar social depende de muchos factores no demográficos, a los que en este momento quizá no se les está prestando demasiada atención, como son la edad y entrada en el mercado laboral, la tasa de actividad laboral femenina, la tasa de desempleo, el peso de la economía informal, la productividad y la cualificación profesional de la población activa, pero también es cierto que el envejecimiento demográfico va a condicionar fuertemente, no determinar, pero sí condicionar la organización social futura y este estado del bienestar. Y el ritmo de envejecimiento demográfico, en contra de lo que se cree, depende mucho más de la evolución de la fecundidad que de la evolución de la esperanza de vida. Aunque el proceso de envejecimiento a nivel demográfico es inevitable e irreversible en todas las sociedades demográficamente avanzadas, las consecuencias a medio y largo plazo de una tasa de fecundidad muy baja, por ejemplo, la de España, 1,3 hijos, con respecto a una tasa, digamos, de 1,7, que es un poquito superior a la media de la Unión Europea, son muy, muy diferentes, aunque sea cuestión de decimales, pero son muy diferentes. Por ejemplo, una tasa como la que tenemos ahora, 1,3, si se mantuviese en el tiempo y si no hubiera flujos migratorios, implica que dentro de 45 años la población se reduce exactamente a la mitad. En cambio, una fecundidad de alrededor de 1,7 hijos, si hay un flujo de inmigración moderado y sostenido, pues puede garantizar la estabilidad de la población y un ritmo relativamente lento de envejecimiento al que la sociedad se puede adaptar mucho más fácilmente.
Esta baja fecundidad, por estas razones, se ha convertido en una preocupación prioritaria en muchas sociedades, por ejemplo en Alemania, y cada vez tiene mayor presencia en el debate político, sobre todo en foros internacionales. Hay multitud de documentos de Naciones Unidas o de la Comisión Europea. En España todavía no parece preocupar mucho porque quizá tenemos problemas más acuciantes, y eso se refleja, por ejemplo, en que España no esté participando en ninguno de los programas de encuestas internacionales sobre fecundidad y familia que se están desarrollando ahora en toda Europa. Estamos al margen. Por lo tanto, nuestros datos siempre van por detrás y son viejos y van por detrás. Bueno, como es imposible realizar un análisis profundo de las causas y consecuencias y posibles soluciones de la baja fecundidad en muy pocos minutos, 9 me quedan, pues lo que voy a hacer es autoformularme algunas preguntas que normalmente me hacen y tratar de responder muy brevemente. Creo que una de las preguntas cruciales es si es inevitable que en las sociedades avanzadas la tasa de fecundidad esté por debajo del nivel de reemplazo, se sitúe por debajo de 2 hijos. Si tengo que dar una respuesta breve, diría que sí, es inevitable que se sitúe en torno a este nivel, pero que no es inevitable que se sitúe muy por debajo de este nivel, que es el que ahora tiene España. Hace décadas, digamos, la fecundidad por debajo de este nivel de reemplazo era un rasgo exclusivo de las sociedades más desarrolladas, pero en la actualidad es un fenómeno global. Según Naciones Unidas, ahora mismo casi la mitad de la población mundial vive en países con tasas de fecundidad por debajo de los 2,1 hijos, y en el 2050 será el 80% de la población mundial. Por lo tanto, esta fecundidad de 2, vamos a decir, habrá pasado en muy poco tiempo de ser excepción a ser la norma a nivel mundial. Pero dentro de esta normalidad sí que es importante distinguir entre una fecundidad moderadamente baja, en torno a 2, y una fecundidad muy baja, que es la que tiene España, 1,3, porque tiene repercusiones muy distintas. Hoy en día el panorama europeo, todos los países están por debajo de este nivel de reemplazo, pero hay importantes diferencias. Los países que tienen la fecundidad más baja están en el sur, en el este y en el centro. En cambio, los países del norte y del oeste, que precisamente fueron los precursores en este descenso inicial de la fecundidad, son ahora los que tienen una fecundidad más elevada. Suecia, Francia, Reino Unido, Irlanda, Islandia, están todos muy cerquita de este nivel de reemplazo. Bien, otra pregunta que me hacen muchas veces es ¿qué papel juega el retraso de la maternidad en este descenso de la fecundidad? La respuesta es que juega un papel central. El retraso de la maternidad y de la paternidad es uno de los factores que más ha contribuido a este descenso, porque hoy en día tanto los hombres como las mujeres quieren situarse profesionalmente antes de asumir el rol de padres. Y en el caso de España, pues hay muchos obstáculos para que los jóvenes, y diría que los no tan jóvenes, accedan al mercado laboral y consigan una mínima estabilidad. La edad media del primer hijo ha aumentado, por ejemplo, desde 1980, de 25 a 30 años entre las mujeres y de 30 a 33 entre los hombres. Y actualmente el 20% de los primeros hijos nacen de mujeres de 35 y más años. España no es el único país europeo donde la edad media del primer hijo está en torno a estos 30 años, pero lo que pasa es que otros países consiguen recuperar esta fecundidad aplazada a edades tardías y en España esto no se da. Otra pregunta recurrente es: ¿la fecundidad tan baja de España se debe a que cada vez hay más mujeres que deciden no tener hijos? Esta es una percepción muy extendida, pero no es real. La proporción de mujeres que llega a los 45 años, digamos, sin hijos, no es particularmente elevada en España, comparativamente hablando. De la generación de mujeres que nació en 1965, que ahora tendrán 40 y muchos años, un 13%
no tuvo hijos. Esto es un nivel bastante inferior al que observamos en Alemania o Reino Unido, que llega al 20%. Por tanto, no podemos atribuir la baja fecundidad de España a un creciente rechazo de la maternidad, sino hay que buscar más la explicación en los bajos índices de progresión que hay del primer hijo al segundo hijo. En España las familias de solo un hijo han aumentado mucho más que en otros países europeos. La siguiente pregunta es si este descenso se quedan en un hijo porque quieren solo tener un hijo o por otra razón. Bueno, si con los datos que manejamos, en España el número medio de hijos que desearían tener tanto hombres como mujeres se sitúa en torno a 2. Y esto ha estado muy estable desde hace durante bastantes décadas. En el pasado lo que pasaba, se querían 2, pero se tenían más, porque había un falta de acceso a una anticoncepción eficaz. Y en el presente la situación es la inversa. Se tienen menos hijos de los que se desearían tener. Entonces, esto implica que la fecundidad real se aleja de las preferencias y aspiraciones de los individuos, y esto es un indicador de déficit de bienestar. Esta discrepancia entre el número deseado y el número real es mayor en España, lo hemos medido, que en otros países y sobre todo en las mujeres más educadas. Otra pregunta recurrente es ¿qué incidencia tiene la inmigración en la evolución de la fecundidad en España? Y aunque la fecundidad, digamos, de las mujeres inmigrantes es algo superior a la de las españolas, cuando estimamos su contribución al índice agregado de fecundidad, la contribución es bastante modesta, alrededor de un 7%, porque la fecundidad de las mujeres extranjeras ha descendido un promedio de 2 en el 2002 a un promedio de 1,5 en el 2012, en parte porque la composición ha cambiado, cada vez hay más mujeres de Europa del Este con una fecundidad tan baja o más baja que la española, y también porque, como pasa en todos los países, a medida que aumenta el tiempo de residencia, en el país de acogida la tasa de fecundidad converge. Pero la contribución de la población inmigrante sí que es muy importante en el volumen de nacimientos. Por ejemplo, en el 2012, 1 de cada 4 nacimientos que se producen en España tiene un padre o una madre extranjera. Por lo tanto, esto también este es el futuro que vamos a tener. Como me queda muy poco tiempo, creo que me voy a saltar, aunque bueno, voy a resumir. Normalmente se culpa, entre comillas, al avance de la mujer en la educación y en el mercado de trabajo de la caída de la fecundidad, pero hay que decir que si esto fue así hasta cierto punto en el pasado, ya no es así, sino que en este momento en muchos países, cuanto más educadas estén las mujeres, más hijos tienen. Estamos hablando de Suecia y otros, y incluso en España, si comparamos las tasas de empleo de las mujeres, las tasas de fecundidad de las mujeres con empleo son el doble de las tasas de fecundidad de las mujeres sin empleo. Bien, la última pregunta es si hay un margen para aumentar la fecundidad, y la respuesta que yo daría es que mientras las preferencias reproductivas se mantengan en torno a los 2 hijos, sí que hay un margen. Esta yo creo que es una ventana de oportunidad, pero no tiene por qué durar indefinidamente. Por ejemplo, en Austria cada vez es mayor el número de mujeres que prefieren tener un hijo a tener 2. Entonces, bueno, asumiendo que sí que hay un margen, ¿qué vías o qué estrategias se podrían seguir? En vez de decir algo vías teóricas, lo que podemos hacer, si analizamos la experiencia de los países europeos que han conseguido un nivel de fecundidad en torno al reemplazo, pues podemos distinguir 2 vías. Por un lado está el modelo nórdico, donde los hijos se perciben como un bien privado y público al mismo tiempo, donde los costes y el cuidado de los niños se comparten entre la familia y la sociedad a través de permisos parentales para ambos progenitores, prestaciones bastante generosas por hijo y una amplia red de escuelas infantiles públicas
y donde también existen bastantes políticas sociales de carácter universal que promueven igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar. Y como explicar el otro modelo, que es el nuestro, tiene mucho interés, yo voy a dejar tu intervención aquí, si te parece, pero como el moderador tiene el privilegio de poder distribuir los minutos finales que tiene, pues será una cuestión que yo te preguntaré para que puedas explicarla a los asistentes. ¿Te parece?